para aconsejarnos, para darnos palabra. Y qué bueno que desde el nacimiento de esta congregación, si hay un hombre que se puso a la disposición y nosotros hemos utilizado, es nuestro hermano Josué Ovalle. Y hoy, por primera vez, la primera de muchas, él está con nosotros para aplicar la palabra de verdad. Por primera vez en este lugar, nosotros queremos bendecir la vida de nuestro hermano Josué, pero que él pueda seguir adquiriendo conocimiento, viviendo la palabra, para que cada uno de nosotros podamos entrar y caminar en esa luz. Me acerco a ti, oír tu voz. Venga, me acerco a ti para oír tu voz. Acércate en oración, de rodillas vengo a ti para oír tu voz. Pongo mi oído en tu boca y tu secreto escucharé. Sí, Señor. Caminaré en obediencia, me acerco a ti para oír tu voz. Buenos días, Dios les bendiga. Pueden sentarse, hermanos. Me gozo el poder estar en medio de ustedes. Bendigo las vidas de tanta gente que conocemos aquí y de aquellos que por primera vez nos estamos mirando, porque como la iglesia es un cuerpo dinámico que se va renovando, sé que hay mucha gente que no me habían visto, mucha gente que nunca había visto, pero qué bueno que tenemos algo en común, tenemos el mismo linaje, somos de la misma familia, amén. Y qué bueno que podemos compartir como familia. En esta mañana quisiera compartir con ustedes una reflexión, un tiempo de la palabra de Dios. Y hay un par de versículos, hay dos versículos que se encuentran en el Evangelio de Juan, en el Evangelio según Juan. En el Evangelio según Juan, en el capítulo 8, los versículos 31 y 32, pasaje súper conocido por gran parte de las personas cristianas. Juan 8, 31, la palabra de Dios se lee para la gloria de Dios. Decía entonces Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dios añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Ellas son vida para nuestras vidas. Pedimos, oh Dios, que en esta mañana tu palabra pueda fluir, pueda correr como bálsamo curativo, Señor, sanando, transformando, orientando, enseñando y aún corrigiendo si fuese necesario desde este lugar. Gracias, Señor, por Jesús. Amén, amén. Tengo 57 años, todos por lo menos dentro de la iglesia, porque hay que diferenciar, tenemos 57 en la iglesia, tenemos un poquito menos sirviéndole al Señor, porque aunque nacimos en un hogar cristiano, hijo de padres líderes, hubo un momento en la vida de cada uno de nosotros, de Perkin, mío, que fue ese momento donde hicimos una verdadera y real decisión.
En todos estos años que tenemos, la Biblia ha sido parte esencial de nosotros. Recuerdo que cuando éramos pequeños, mi familia, Dios le plujo que fuera una familia no del todo pequeña, aunque no era tan grande como habían otras en la iglesia de Jerusalén de 12, 14. Pero nuestra familia éramos 9 personas, 7 hijos más los padres. Y mi papá era devoto con los temas de altar familiar y demás. Cuando no se podía ir al culto, en mi casa se hacía un culto. Y papi decía, mira, tú vas a dirigir la primera parte, tú vas a cantar y tú vas a predicar. Y hacíamos nuestro culto. De hecho, hubo un tiempo que teníamos que hacerlo por obligación. Nos tocó vivir muchos años al lado de uno de los brujos más reconocidos de Miramar. Y cuando ellos arrancaban, nosotros teníamos que arrancar también. Porque ellos arrancaban con su asunto y nosotros decíamos, bueno, y nos debíamos pasar mucho tiempo en culto. Digo todo esto porque quizás alguien pensaría, bueno, tú te conoces la Biblia completa. Conocemos bastante. Pero yo no sé si a usted le ha pasado lo que a mí me ha pasado en múltiples ocasiones y en los últimos tiempos aún más. Conozco pasajes, me los sé de memoria, los he enseñado, hasta los he predicado. Pero ha habido un momento en particular en donde usted está leyendo un pasaje que lo había leído, qué sé yo, y algo como que se rompe, como que llega algo especial, algo que usted decía, pero eso todo el tiempo estuvo ahí. Y a mí me pasó con este pasaje y quisiera compartir esa experiencia con ustedes. Si pudieran quitarle un poco de efecto al micrófono, sí, por favor, gracias. Este pasaje que nosotros conocemos, y conoceréis la verdad y la verdad, o sea, incluso lo citan hasta personas que no están ligadas necesariamente a la iglesia. Pero un día reflexionando sobre el versículo 31 me dio miedo. Me dio miedo porque yo dije, pero lo que cita el versículo 32, que es como el resultado del versículo 31, a este versículo hay que ponerle atención. Entrando en contexto, el capítulo 8, Jesús está en el templo, le traen una mujer adúltera. Jesús, conocemos la historia de la mujer adúltera. El que esté sin pecado de vosotros, tire la primera piedra, y todos se van. Luego Jesús comienza diciendo, yo soy la luz del mundo, y empezaron a decirle, pero tú dando testimonio de ti mismo, ese testimonio. Y Jesús le dijo, no, quien da testimonio de mí es el Padre, y les habla. Pero cuando llega aquí, dice el versículo 30, que durante esa alocución de Jesús, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. Y entonces el versículo 31 dice, y entonces Jesús a los que habían creído en él. Aquí hay dos cosas que hay que tomar en consideración. Número uno, le está hablando a judíos. Gentes que conocían la palabra, conocían la ley, conocían la liturgia, conocían el quehacer religioso. No le estaba hablando a indoctos, a personas que eran ajenas a este tipo de material. Número dos, le está hablando a creyentes. Casi siempre usamos a Juan 8:32 como un versículo con un contenido propiamente evangelístico. Y cuando usted lee, Jesús no estaba hablando con gente de afuera, estaba hablando con la gente de adentro. Estaba hablando con gente que habían creído. Estaban hablando con gente que habían aceptado el mensaje de Jesucristo como bueno y válido. Estaba hablando con creyentes. Y entonces Jesús a esos creyentes le hace este planteamiento.
si permanecen en mi palabra. En otras palabras, si esto que les he dicho, si esto que les he enseñado, si esto que se le ha escrito, ustedes son capaces de permanecer en él, entonces serán discípulos. Es el gran problema al día de hoy en muchas de nuestras congregaciones. Tenemos mucha gente que se acerca a la iglesia por diferentes motivaciones, por diferentes razones, y hasta se hacen miembro de la iglesia, pasan por los procesos de doctrinamiento, pasan por el proceso de bautismo y se constituyen en miembros de la congregación. Pero la única condición que nos hace verdaderos discípulos es un apego irrestricto a su palabra. La diferencia entre miembro y discípulo es clara. El miembro adquiere derechos, el discípulo solo obedece. Y por eso usted ve que en muchos de nuestros centros, en muchas de nuestras congregaciones, hay gente reclamando sus derechos. El discípulo no tiene derecho. El discípulo hace lo que le dice su maestro. Y estamos hablando de un Jesús que en el sistema de educación judío era diferente al sistema griego. El sistema griego era el sistema que conocemos hoy como el sistema catedrático, en donde un individuo lleno de mucho conocimiento comenzaba a hablar, y la gente a tomar notas. El sistema judío del discipulado no era un asunto de yo voy si quiero o yo hago si quiero. El asunto del discipulado era una obediencia, una sumisión irrestricta a su maestro, al punto que la gente, el discípulo, convivía con el maestro. El discípulo era el ayudante del maestro. El discípulo, y podemos ver múltiples pasajes. El propio Pablo dice que se educó a los pies de Gamaliel, en otras palabras, al servicio de su maestro. Entonces Jesús le está diciendo ahora, si ustedes, a gente que habían creído, si ustedes ya creyeron, ya aceptaron, ya se bautizaron, bueno, no sé si en ese momento se habían bautizado, pero pongámoslo en el contexto nuestro, ya se bautizaron, ya hicieron todo, ya cumplieron con todos los requisitos que la iglesia, que la congregación tiene, pero ahora hay un requisito especial: permanecer en la palabra, permanecer, porque es la única garantía de convertirnos en verdaderos discípulos. El discípulo le dicen ve y el discípulo va. El discípulo le dicen venga y el discípulo viene. Al discípulo dice la Biblia que su principal empeño, su mayor aspiración, su mayor deseo es llegar a ser como su maestro. ¿Cuántos quisiéramos poder llegar a ser igual que nuestro maestro? Y para llegar a ser igual que nuestro maestro hay una sola forma de lograrlo: la palabra. Entonces Jesús le dice, primero, si cumplen mi palabra, serán mis discípulos. Y siendo mis discípulos, conocerán la verdad. Hay mucha gente que está viviendo una vida de mentira. Incluso, sé que hay amigos y quizás se lo encuentren raro, pero debo decirlo. Incluso habemos creyentes viviendo una vida de mentira, de apariencia. Jesús le dijo, cuando sean verdaderamente mis discípulos, entonces conocerán la verdad. Esa verdad que liberta, esa verdad que transforma. Por eso es que usted ve que un hombre de Dios, cuando realmente ha tenido un encuentro con Dios, cuando realmente se ha metido en Dios, esa persona se transforma de una manera tal que ni siquiera lo reconocemos. No puede ser real que una persona que venga a los pies de Cristo, se convierta en discípulo de Cristo, siga viviendo el mismo estilo de vida que vivía antes. Tiene que pasar algo, algo tiene que cambiar, algo tiene que romperse, las ataduras tienen que caerse, las cosas viejas tienen que pasar. No podemos seguir viviendo igual.
algo tiene que pasar. Si era iracundo, si era una persona que se disparaba, como decimos en buen dominicano, si se disparaba rápido, ahora tiene que comenzar a retardar el disparo hasta que llegue un momento en que no se dispare. Porque si usted vino al Señor, es discípulo, conoció la verdad, fue libre, se sigue disparando, algo no está bien. En el camino algo se quedó. El que realmente se mete en la verdad de Dios y conoce la verdad, cambia. Ah, no, es que los Ovalle somos así. ¿Usted Ovalle o es discípulo de Cristo? Porque si voy a seguir siendo Ovalle, entonces voy a tener problemas. Y por eso usted ve que a muchos de nosotros se nos hace tan difícil vivir este evangelio. Si ustedes permanecen en mi palabra, se van a convertir en discípulos. Y convertidos en discípulos, van a conocer la verdad que los va a libertar. Nosotros hemos escuchado mucha gente hablar de muchas cosas. Oímos hablar de evangelio, esto, haz aquello, haz lo otro. Y hay dos pasajes bíblicos que para mí, son una especie de referente en lo que realmente debe ser la vida cristiana. El primero de ellos es el Salmo 1. Yo sé que muchos de ustedes conocen ese salmo. De hecho, creo que fue el primer salmo que me aprendí. No sé si fue el 23 o el salmo primero, el primero que me aprendí. Creo que fue el salmo primero. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuánto no lo sabemos? Pero ese mismo salmo establece cuál debe ser el referente de una persona bienaventurada. Dichoso es el hombre que en lugar de andar en todo aquello, entonces comienza diciendo, sino por el contrario, en lugar de eso, en lugar de andar en camino de pecadores, en lugar de estar en silla de escarnecedores, en lugar de andar en consejo de malos, en lugar de eso, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y me llama mucho la atención que aquí no dice, y en la ley de Jehová se deleita. Está su delicia. Y usted diría, pero ¿y cuál es la diferencia? ¿Cuántos de los que están aquí tienen un plato favorito? Les voy a confesar algo. A mí hay que hacerme mi espagueti todos los domingos. El domingo que a mí no me hacen mi pasta, hay problema. A mí me encanta mi espagueti. Y los domingos allá, por lo menos a mí, a Josuecito, hay que hacernos nuestro espagueti. Usted puede cocinar lo que usted quiera, pero tiene que estar mi espagueti. O sea, todos tenemos un plato que nos gusta, un helado, chocolate, una caja de bombón, cosas que nos gustan. Aquí el salmista está diciendo, en lugar de andar en todas esas bacanerías, en lugar de andar, miren, si usted es creyente, usted no se puede sustraer de la sociedad, es verdad. Pero hay cosas que ya deben pasar de moda. Incluso hay amigos entre nos, hay amigos que hay que distanciarse porque no ayudan. Amigos que no ayudan. Es más, parecería más todavía radical. Hay hasta familiares. Sí. Ojalá y no me esté viendo ninguno de mi familia y aquí no haya familia mía por los partes de los Ovalle. Por ejemplo, yo tengo parte de mi familia de los Ovalle, que somos una familia bien amplia, que un día estábamos en la funeraria, alguien había muerto y uno de ellos se quejaba porque nosotros nada más nos juntábamos cuando alguien moría. Sí, yo tuve que decirle, el problema es que al cabaret que tú vas yo no puedo ir. En la barra que tú te metes yo no voy a esa barra. A los moteles que tú vas yo no voy a esos moteles. Entonces no coincidimos en los lugares.
Ahora, ¿cuántas veces has ido a la iglesia? No, entonces ese es el problema. Tú vas a los bares y yo voy a la iglesia, no vamos a coincidir nunca. Se nos va a hacer difícil coincidir. ¿Por qué? Porque mientras tú estés en la barra, yo estoy en la iglesia. Entonces, el salmista dice, dichoso es aquel que en lugar de estar viviendo ese estilo de vida, no, que esos son mis amigos de cuando la secundaria. Bueno, pues si esos amigos de cuando la secundaria ya no, salúdelo, mándelo. Pero, por ejemplo, yo tenía un amigo que lo bloqueé en mi Facebook. ¿Por qué yo lo bloqueé? Porque a él le encantaba mandar videos que eran videos que no edificaban, por decirlo de una manera bonita. Sí, videos de música de esa de ahora, mujeres bailando semidesnudas. Entonces, ¿qué hago yo con esa persona en mi contacto de Facebook? Que cada vez que me llegue un coso de él tenga que estarlo borrando. Entonces, para estar borrando a cada rato lo que él me manda, lo bloqueé, punto. Pero no es solamente que me voy a aislar, dice el salmista, bienaventurado el que se aísla de todas esas cosas, pero que comienza a deleitarse en la palabra de Dios. Deleitarse es gustarle, desearla, es decir, lo que más a mí me gusta es la palabra de Dios. Mi abuelo, papá Ramón, yo lo recuerdo, él a las 3 de la tarde, papá Ramón podía estar en casa de cualquiera de los hijos y había que llevarlo a su casa porque era su hora de oración y lectura bíblica. Papá Ramón ya a sus 90 años tenía una Biblia que era casi del tamaño de esto para poder leer. Y él no cogía cuento con eso. Él decía, no, yo me tengo que... Pero papá, mire, váyase a la sala, váyase al cuarto. No, es en mi cuarto, porque la Biblia me dice, tráncate en tu habitación y tu padre que está en los secretos. Él lo cogió literalmente. Y él tenía que orar en su casa. Se deleitaba. Yo recuerdo que en Jerusalén primera, cuando éramos muchachos, había un grupo de hermanos, estaban Alberto, Jesús Fabián, que se acababa la escuela bíblica y todavía era 3 horas después y estaban ellos ahí discutiendo, hablando, porque esa era la vida de nosotros. Está su delicia, pero no solamente se deleita, sino que en su ley medita día y de noche. Últimamente acostumbro a acostarme escuchando un libro de la Biblia. A veces me paso todo un mes escuchando el mismo libro. Hace varias semanas que estoy escuchando el primer libro de Samuel. Y usted sabe lo lindo que es usted acostado oyendo y se duerme y se despierta a qué sé yo qué hora, y lo que lo despierta es un pasaje de la palabra. En su ley medita día y de noche. Hay personas que pueden hablar de la palabra de Dios. Hay otros que usted le pregunta por 2 versículos bíblicos y no se lo saben. Le pregunta por el nombre de los artistas del momento y se lo saben todos. Otros que no son capaces de hablar, de dar un mensaje, de dar una clase bíblica, pero conocen los nombres de todos los jugadores de la NBA, en qué club están, cuáles son sus estadísticas, cuántos puntos por partido promedia, cuántos rebotes, cuántas asistencias. Yo creo que es un poco más difícil aprenderse todo eso, ¿verdad? Estadísticas que están cambiando de hoy a mañana, porque la estadística que hoy es 3 bloqueos por partido, mañana puede ser 4. Y se lo saben. Pero cuando nos metemos en la palabra de Dios y hacemos de la palabra de Dios nuestra delicia, pensamos en ella de día y de noche. Un día estaba yo corrigiendo a la hija mía y me dijo, pero allá tú vienes a corregirme con la Biblia. Digo yo, ¿y con qué tú quieres que te corrija? ¿Con un paquito de Memín? No puedo coger y citar a Memín para corregirte. Tengo que citar la Biblia. El que se deleita en la palabra de Dios, cita la Biblia, cita versículos bíblicos. Si va a corregir, corrige. Mi papá, yo se lo he contado a ustedes. Mi papá, nosotros hacíamos cualquier travesura, daban la querella a mi papá y mi papá decía, no se apure, vamos a hablar.
Y un día cualquiera te decía, siéntate ahí, cogía su Biblia y te daba un mensaje de 1 hora y después te decía, y como la Biblia me dice que el padre que ama a su hijo lo castiga, voy a tenerlo que castigar. Entonces te daba la pela. Si me va a dar la pela, no me predique. Pero te predicaba. ¿Y sabe por qué? Porque mi papá eso era lo único que vivía. Biblia, 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 Biblia. En mi casa se compraban libros cristianos, libros cristianos, libros cristianos. Deleitarse es estar todos los días viendo la palabra de Dios. Muchos de nosotros tenemos la Biblia de Dios, de la palabra de Dios, la Biblia como un libro de receta. Déjame, como las mujeres cuando que no saben qué cocinar, ¿qué cocino hoy? Déjame buscar el libro de receta, a ver qué cocino hoy. Entonces dije, déjame ver lo que el Señor me dice hoy. Y mire, y el Señor es tan bueno que le habla. Justamente lo abre donde lo necesita. Pero es más que eso, es saber que en el momento que, miren, ese que escribe ese salmo, Salmo primero, comprendió lo importante de interiorizar la palabra de Dios a tal punto que dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En otras palabras, no solamente me lo voy a saber en la mente, no solamente lo voy a tener escrito, lo voy a llevar al centro de mis emociones, voy a llevar tu palabra al centro de mis deseos, voy a llevar tu palabra al centro de lo que yo soy, porque cuando habla del corazón sabemos que no está hablando del músculo que bombea sangre, está hablando de ese centro que somos nosotros. Y le digo, mira, yo voy a atesorar tu palabra ahí donde yo tomo las decisiones, para que cuando yo vaya a tomar una decisión la tome acorde a tu palabra. Yo voy a atesorar tu palabra en mi corazón, para que cuando yo tenga un deseo, ese deseo sea conforme a tu voluntad. Yo voy a atesorar tu palabra en mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si quiero hablar palabra de Dios, mi corazón tiene que estar lleno de palabra de Dios. Él dice, me deleito de día y de noche, medito en ella. Y entonces ahora viene lo bueno, lo que todos queremos. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Bendecido, prosperado y en victoria. ¿Y la palabra para cuándo? No vas a estar bendecido, prosperado ni en victoria hasta que no seas capaz de meterte en la palabra de Dios. Porque lo que te va a llevar a ti a ser un hombre victorioso, a ser un hombre de verdad, es cuando cumplas la palabra de Dios. Por eso, y ese era el otro pasaje, porque ya quiero ir dando término. Dios llama a Josué y le dice, capítulo 1, el libro de Josué, mira, Moisés se murió, pasa página, ven tú, entra al pueblo, llévalo a la tierra prometida. Pero a partir del versículo 7 de ese mismo capítulo 1, y permítanme que veamos a partir del versículo 7 de ese capítulo 1, él le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ten cuidado de hacer conforme a toda la ley que tu siervo Moisés te ordenó. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, para que tengas buen éxito donde vayas. No se aparte de tu boca este libro de la ley. De día y de noche, oye otra vez, a meditar en la palabra. De día y de noche meditarás en él, para que cuides hacer conforme a todo aquello que está en él escrito. Porque entonces, y solamente entonces, harás prosperar tu camino. Solamente entonces, pero mire lo que le dice, esfuérzate. Para ser estudioso de la palabra de Dios, le tengo un secreto, hay que esforzarse. ¿Cuántos han leído la Biblia completa, entera, de Génesis? Yo la he leído un par de veces. El que comienza a leer la Biblia y lee Génesis, todas esas hermosas historias, la creación, Torre de Babel, Noé, Abraham. Cuando llegamos a Abraham, una historia lindísima. Abraham,
Agar, Isaac, Ismael, Lot, todo eso es lindo. Llegamos a José, primero a Jacob, la historia de Jacob, una historia llena de cosas tremendas. Un engañador que terminaron engañándolo, porque a todo el que se la cree que se la sabe toda, aparece uno que se la sabe más que usted. Y finalmente Dios tiene que hasta cambiarle el nombre para cambiar el propósito y el destino de Job. Y seguimos leyendo y viene José. José, la historia de José. Yo creo que los predicadores, ese es uno de los personajes que más le sacamos. Lo que a ese y a David, a eso se le sacan decenas, centenas de sermones. Y muy bonito, viene el nacimiento de Moisés, la arquilla, María la hermana, la hija de Faraón, nace Moisés, crece, tiene que irse, se encuentra con... Y todo, incluso cuando llegamos al Éxodo, bonito el Éxodo, narra la historia de cómo Dios con mano poderosa y las 10 plagas y la muerte de los primogénitos. ¿Y qué pasa cuando llegamos a Levítico? Y si le saliere una mancha blanca y no tiene escozor o picazón, va donde el sumo sacerdote y durante 7 días es inmundo, y a los 7 días vuelve, y si la mancha... Yo recuerdo que una vez estábamos leyendo en casa, estábamos leyendo ese libro, y Josécito estaba pequeño y me dijo: papi, ¿y por qué en ese libro habla tanto de sangre? Porque todo es sangre. Y que si la sangre, y que si la mujer abriere matriz, será inmunda por su sangre durante 7 días más 40 días. Y si abriere matriz con mujer, será el doble. Cualquiera lo deja. Pero todavía Levítico es interesante. Número. ¿Quién lee a número? Genealogía, y nada más hay que fulanito era hijo de... Y con unos nombres que usted, si se pone a leerlo rápido, cualquiera que está cerca dice: oye, el varón está hablando en lengua. O sea, meternos a estudiar la Biblia. Y usted sabe las veces que yo he predicado del libro de Números, varias veces. Porque meterse en la palabra es, gustete o no, meterle. Por eso usted ve que la gente que le gusta la matemática resuelven con Bardol, resuelven con Pitágoras. Los que no nos gustó mucho la matemática, la tabla del 10 y como mucho. Y así habemos creyentes. Si queremos que nos vaya bien, hay que cumplir la palabra. Hay que vivir la verdad de Dios. Y algo que me llama la atención en lo que se le dice a Josué es: no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Ojo aquí. Soy maestro de la Biblia. Y sé que hay muchos pasajes que tú no puedes manejarlo y aplicarlo tan literal como está, porque tienen otras complicaciones. Pero a veces nos pasamos y cogemos la Biblia, y la Biblia dice una cosa y nosotros queremos que diga otra, y le buscamos y la amarramos por aquí y le sacamos por aquí y le echamos por allí, y la palabra dice lo que dice. La palabra dice lo que dice. Y lo que más me gusta de Dios, que lo que él quería que estuviésemos claros, lo puso clarito. De hecho, la Biblia es la revelación de Dios. Es decir, ese Dios sobrenatural, ese Dios excelso, ese Dios infinito, ese Dios inmarcesible, ese Dios tan grande, dijo: ¿y cómo yo voy a hacer que esta gente sepan quién soy yo? Y lo puso en el lenguaje suyo y mío para que usted pudiese entender lo que es Dios. Mucha gente está en la iglesia y no conoce a Dios, porque a Dios nada más se conoce de 2 maneras: por experiencias personales y por el conocimiento de su palabra. Y hay quienes ni han tenido la experiencia personal y tampoco en la palabra, porque por lo menos coja una
El conocimiento de Dios lo vamos a adquirir. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, mira, procura con diligencia. Es decir, no es de que, bueno, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como a un obrero que conoce bien, que maneja bien la palabra. Le dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que desde la niñez lo has conocido. ¿Y de quién lo conociste más aún? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué? Sabio para la salvación. Hay gente que son buenos, creyentes bien intencionados, gente con deseos de servirle a Dios. Pero es la palabra la que te va a hacer sabio para la salvación. Es esa palabra la que te va a dar esa agudeza espiritual. Esos sentidos ejercitados se ejercitan solamente con las disciplinas espirituales, oración, ayuno, estudio de su palabra, no con venir a la iglesia. Y mire que los pastores peleamos para que la gente venga a la iglesia. Pero es más allá de asistir a un culto, es más allá de ver un culto por televisión, de ver al televangelista más renombrado, al profeta tal. Es más que eso, es manejarnos en las disciplinas prácticas. Qué bueno que Perkins decía, a partir de este viernes aquí va a haber siempre un grupo en búsqueda del Señor, porque las experiencias personales no se consiguen por allá haciendo otras cosas. Las experiencias personales se consiguen metido en la presencia de Dios. Las experiencias personales se consiguen metido en Dios, en oración, en ayuno, en estudio de su palabra. Entonces Dios se revela al hombre. Necesitamos, y miren, yo cerré la Biblia, pero bueno, estamos viviendo un tiempo, ustedes todos conocen las noticias, todo lo que está pasando. Ley de igualdad, de qué sé yo qué, de no discriminación, metiendo por ahí, ya usted sabe todo lo que se va por ahí. Este es un mes que hasta los evangélicos, en lugar de hablar de la reforma, el 31 de octubre, lo que hablan es dejarlo en contra, pero finalmente de eso que hablan. Satanás llevándose al mundo por delante, y el cristiano cree que por venir un día a la iglesia resolvió. Es meterse. Le dijo a Josué, mira, para lo que te espera tienes que esforzarte, y lo que más brega te va a dar es mantenerte en la palabra sin apartarte ni a diestra ni a siniestra. Hermano, la verdad de Dios es esta. Por eso en un momento Jesús orando dijo, santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esto nos santifica. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo veo lo que la Biblia me dice a mí, cuando yo me aprendo y hago mío el versículo que me dice, no paguéis a nadie mal por mal. Y el vecino, el compañero, el quien me hace un daño, tengo dos opciones. O me aparto de lo que dice la Biblia, o hago lo que dice la palabra. ¿Y qué me dice la palabra? No le hagas mal, al contrario, págale el mal que te hizo con un bien. Si tu enemigo tiene necesidad, súplele. Jesús dijo, oíste, ¿no? Que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya cuando hacemos vida a eso en nosotros, podrá venir la mujer en la forma que sea, y vamos a ser como José. Vamos a salir huyendo. Y de que un hombre que le salga huyendo a una mujer, usted sabe lo que le dicen que es. Le ponen de una vez una etiqueta. Pero es lo que me diga la palabra, es lo que me va a hacer sabio. Es la palabra que me dice que yo debo dar a Dios con gratitud, con agradecimiento,
con alegría, porque Dios bendice al dador alegre. Es esa misma Biblia que me dice a mí: el que siembra escasamente, escasamente segará. Es esa misma Biblia a mí que me va diciendo qué debo hacer en cada una de las circunstancias de mi vida. Y cuando yo hago de esta Biblia mi estilo de vida, entonces me habré convertido en un verdadero discípulo. Yo no sé, y quizás sería un atrevimiento mío. Dije, ¿cuántos son discípulos? No. Usted sabe lo que usted es. Y si todavía le falta algo para llegar a discípulo, diga: Señor, aquí estoy. Quiero llegar por lo menos a ser discípulo. Si mi palabra permanece en ustedes, entonces serán mis discípulos y conocerán la verdad. Y esa verdad los hará libre. Los hará libre para adorar, los hará libre para orar, los hará libre para ofrendar, los hará libre para testificar, los hará libre para todo. Y nadie, y va a decir, como un momento dijo el apóstol Pablo: de ahora en adelante nadie me cause molestia. En otra palabra, le subí los vidrios a todito. Nadie me cause molestia, porque yo sé lo que llevo dentro. Pablo decía: yo llevo esa marca. Y esta es la marca que todo cristiano tiene que llevar: la palabra de Dios en su corazón. Y cuando la palabra está en tu corazón, nadie te causa molestia. Te miró mal, no te causa molestia. No te saludó, no te causa molestia. Se rió de ti, no te causa molestia, porque tú tienes la marca de Dios, su palabra en tu corazón. Y esa palabra te hará verdaderamente libre. Y el hombre libre es eso, libre. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a vivir la verdad de Dios. Y todo eso que anda por ahí, toda esa fábula y toda esa mentira, Pablo le dijo a Timoteo: no escuches toda esa fábula de vieja, todos esos disparates que andan diciendo por ahí. Métete en esa, que esa te va a dar sabiduría. Dios les bendiga, Dios les guarde.